Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Ronda número 8 del torneo de candidatos y están a punto de ver quizá una de las partidas más emocionantes de la jornada. Se trata del enfrentamiento entre el fuerte gran maestro norteamericano Hikaru Nakamura contra su compatriota, el también norteamericano Fabiano Caruana. Dos de los jugadores más fuertes del torneo, pero como les digo, uno de los duelos más importantes porque en esta ronda el líder del torneo, Ian Nepomniachtchi, hizo unas rápidas tablas contra el gran maestro chino Ding Liren, afianzándose en la cima del torneo. Por eso, Nakamura y Caruana debían hacer lo posible para ganar si quieren seguir persiguiendo a Nepomniachtchi, que está jugando sumamente bien. Prepárense para ver una emocionante partida y, como les dije, un duelo a muerte. Con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro Hikaru Nakamura inició con la jugada de 4, mientras que con las negras, Fabiano Caruana respondió con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, una apertura española, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, caballo por E4, D4, B5, alfil B3, D5, D por E5, alfil E6, C3 y alfil C5. Hasta aquí, por supuesto, todo esto es muy teórico. Caballo BD2, enroque, alfil C2 y caballo por F2. Caruana decide meterse en esta línea que también es teórica, pero es sumamente compleja. Ya aquí suponíamos todos que había un ganador en esta partida. Otra jugada aquí más tranquila, diría yo, es alfil F5, pero bueno, Caruana elige la emocionante caballo por F2, torre por F2, alfil por F2, rey por F2 y F6. En este momento, Nakamura decide jugar caballo F1 y no capturar el peoncito de F6. Fíjense que si E por F6 vendría dama por F6 y ya las negras tienen una posición muy ofensiva por la columna F. Por eso, caballo F1 un poco más defensiva y F por E5. Veamos la posición. Las negras sacrificaron dos piezas menores a cambio de una torre. Por supuesto, esto conviene al bando de las dos piezas, pero tiene en compensación dos peones de ventaja y además un gran centro de peones allí. Así que las negras tienen suficiente compensación y la posición no es para nada clara, es complicada. Rey G1 de Nakamura, que ahora va a intentar defender muy bien la posición para aprovechar esa ventaja material. Dama de 6, alfil E3, alfil F5, alfil B3. Otra jugada interesante era alfil por F5 y tras torre por F5, caballo G3. Buena posición para las blancas. Pero bueno, alfil B3, Nakamura decide mantener piezas. Torre a D8 de Caruana, dama E1, caballo A5, dama F2 y caballo B7. Nakamura no teme perder su pareja de alfiles porque sabe que si tras caballo por B3 vendría A por B3 y ahora las negras deben estar pendientes del peoncito de A6, lo que podría ser una molestia. Por eso Caruana decide jugar caballo B7, torre E1 de Nakamura, C5 de Caruana y caballo G3. Las máquinas consideran que este movimiento es un error porque quizá las blancas pierden la ligera ventaja que tenían. Según Stockfield, lo mejor es alfil G5 atacando la torre y, por ejemplo, si torre de E8, torre por E5, torre por E5 y alfil F4 con fuerte iniciativa aquí de las piezas blancas. Tras caballo G3, que fue lo que se jugó en la partida, alfil D3, dama de 2, C4. Este alfil parece bastante molesto aquí en la posición, pero de hecho lo mejor era afianzarlo con el peón de E4 para atacar inmediatamente al caballo blanco. Pero bueno, C4 aquí de Caruana, alfil D1 de Nakamura, torre D7, alfil F2 y torre de F7. Por supuesto, las negras también quieren buscar sus amenazas y ya están allí poniéndose fuertes en la columna F. Caballo H1 de Nakamura defendiendo en F2, profilaxis. E4, caballo D4, dama G6 y H4. Aquí Nakamura estaba jugando bastante bien y ve las jugadas correctas. Quiere expandirse por el flanco de rey e iniciar quizá un ataque por allí. Caruana estaba ya un poco apurado de tiempo y juega caballo C5, una jugada que es un error. Lo mejor aquí era frenar a ese peón blanco con H5 y, por ejemplo, tras rey H2, ahora sí caballo C5. Pero fíjense que el peón de H no puede avanzar tan rápido.
Tras caballo C5, Nakamura juega H5 casi de inmediato. Hay que decir que Nakamura jugó muy rápido aquí la apertura. Dama D6, alfil G4, H6, dama E3, dama F4 y ahora dama por F4. Nakamura decide aquí cambiar las damas porque sabe que va a ganar otro de los peones de las negras. Otra opción muy interesante aquí era la jugada alfil F5, jugada que según las máquinas es bastante mejor. Si dama por E3, alfil por E3. Y ahora el problema de las negras es que las blancas tienen serias amenazas aquí, por ejemplo, alfil G6, caballo E6 incluso para buscar cambiar los caballos y clavar la torre. Y también hay un rayo X si se dan cuenta del alfil en E3 con el caballo de C5. Así que la posición blanca es demasiado activa. Les pongo un ejemplo, torre por F5 sería un error porque tras caballo por y torre por, como les decía, el caballo de C5 está en el aire. Pero bueno, Naka decide cambiar las damas, que también es buena. Torre por F4, caballo E6, buena jugada, caballo por E6, alfil por E6 jaque, rey H7 y alfil por D5. Las blancas comienzan a recoger material y ahora sí parece que van a hacer valer sus dos piezas. Torre 8 F5, alfil C6, torre por H5 y alfil D4. Muy interesante aquí era la jugada alfil E3. La idea es activar muy rápido las piezas. Si por ejemplo torre F6 atacando el alfil, viene caballo G3 atacando la torre en H5. Y si torre H4, alfil D7 y las blancas tienen una posición allí fantástica con todas sus piezas trabajando. Pero Nakamura juega alfil D4, torre HF5, caballo F2, torre F7, B4 y H5. Según las máquinas, aquí era un poco mejor E3 buscando complicaciones. Fíjense que tras caballo por D3, por ejemplo, se podría jugar C por D3 y tras alfil por E3, quizá torre E7 buscando allí los temas y al menos quedar con ese peón D pasado y crear alguna amenaza. Pero bueno, aquí Caruana juega H5, A4 de Nakamura, B por A4, alfil por A4, H4 y alfil E3. Hay que decir que en esta posición Nakamura parecía bastante confiado. De hecho, se podía ver en los gestos para quienes vimos la partida en vivo. Parece que Nakamura cuando sabe que tiene ventaja se confía además y en esta partida, como verán, se va a llevar una gran sorpresa. Lo mejor aquí era aprovechar el tiempo. Fíjense que tenía ya muchísimo tiempo pasado el control de tiempo. Alfil C6, buena jugada era la que tenía que hacer Nakamura tras torre 7, por ejemplo. Alfil E3, ahora sí, pero las negras quizás no tienen amenazas en la columna F. Pero tras alfil E3, torre 4 F5, torre A1, nuevamente jugada casi al toque de Nakamura. Y H3, esta jugada quizá era la que no se esperaba Hikaru en este momento, que en su gesto se podía ver la molestia y lo sorprendido, ya que quizá no la había calculado. Hay que decir que no hay que confiarse nunca ante ningún rival y menos a uno de la talla de Fabiano Caruana. Por eso aquí Hikaru tuvo que nuevamente empezar a calcular y conseguir la jugada correcta, ya que la jugada H3 es bastante truquera por parte de Nakamura. Perdón, de Caruana. Torre A2 de Hikaru, jugada correcta, ya que fíjense las trampas que había si se captura el peón. Por ejemplo, si caballo por H3 viene torre F1 jaque, torre por F1 hay que jugarla, torre por F1 rey H2 y torre E1 y de repente parece que el peón de E va a empezar a correr y las blancas tienen algunos problemas aquí en esta posición. De hecho, Stockfish aquí indica que esto es igualdad. Ahora, fíjense que si, por ejemplo, se captura con el peón de G, es peor aún. Las negras juegan torre F3 y ahora son las negras las que tienen una fuerte ventaja. Por ejemplo, a torre 1 defendiendo el alfil viene torre G3, rey H2 y táctica, torre por E3 y torre por F2 y las negras tienen una clara ventaja. Así que gran jugada por parte de Caruana H3 para buscar los golpes tácticos, pero Nakamura sí tenía suficiente tiempo y vio la jugada correcta que era torre A2. H por G2 aquí de Caruana, alfil de 1 de Nakamura, nuevamente la jugada correcta para defenderse. Torre 7 F6, alfil G4, torre D5, rey por G2, las blancas se quitan la amenaza de ese peón en G2. Torre G6,
rey G3, alfil F1, alfil D4, alfil D3, rey F4, rey G8 y alfil F5. Fíjense cómo Nakamura poco a poco va mejorando la posición de sus piezas e incluso su rey está llegando a la zona de acción. Impresionante cómo juega Nakamura. Torre H6, caballo G4, torre HD6, caballo E3, torre B5, alfil C5, torre F6, rey E5. Fíjense ese rey cómo se vuelve fuerte allí en ese ya final prácticamente. Rey F7, caballo D5. Todas las piezas han llegado a la quinta fila. La única que falta por subir es la torre blanca. Y torre por F5. Realmente aquí ya no había nada mejor para Caruana. Tiene que devolver material y empezar a buscar trucos allí con su peón libre. Rey por F5, E3 jaque a la descubierta, rey E5, E2, alfil F2 para defender la coronación, torre B8 y alfil E1. Esta jugada quizá no era necesaria todavía. Sencillamente tras la jugada torre por A6, las negras quizá pueden jugar torre 8 jaque, pero tras rey D4, E1 dama, alfil por E1, torre por E1 y B5. Ya ese peón blanco libre decide la partida porque el alfil es bastante malo. Pero tras alfil E1, todavía Caruana va a marear allí un poco con torre 8, rey F4, jugada dudosa aquí de Nakamura. Lo correcto era sencillamente rey D4 para venir e intentar apoyar el peón B que en cualquier momento va a quedar libre. Pero bueno, tras rey F4, G5, Caruana busca todos los recursos. Increíble, estos jugadores no se van, no pierden una partida sin lucharla hasta el final. Rey G3, hay que decir que por ejemplo si rey por G5, cuidado porque las negras logran un peligroso mareo aquí con torre 5 y torre por caballo, ¿no? Por eso sencillamente rey G3 quitándose allí de la celada, torre E6, rey F2, torre H6, rey E3, torre 6 jaque, rey F2, torre H6 y caballo E3. Nakamura nuevamente tiene que dar algunas vueltas para lograr imponer la ventaja, ya que la posición se le ha complicado un poco. Torre F6 jaque, rey G3, torre F1, caballo G2, torre F6, alfil F2, rey G6, torre A5, torre E6, caballo E1, alfil F5, caballo F3, torre D6, caballo D4, alfil D3, torre E5, rey F6 y caballo F3. Jugada tras la cual ahora sí Fabiano Caruana decide abandonar porque sabe que está completamente perdido. Ya el contrajuego se le acabó sencillamente porque el peoncito de E2 nunca va a coronar ya que la casilla está perfectamente defendida por las piezas blancas y además el peón de G5 también va a caer porque lo amenaza la torre y el caballo. Así que no hay contrajuego y no hay cómo seguir luchando. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Así que Hikaru Nakamura se ha logrado desquitar de Fabiano Caruana que le ganó en la primera vuelta de este torneo. Y además una victoria importantísima, ya que mañana se enfrentan Caruana contra Nepomniachtchi en un duelo que también va a ser brutal. Me imagino que Caruana va a ir con todo al cuello de Nepomniachtchi, mientras que Nakamura tiene la oportunidad de ganarle quizá a Radjabov y meterse entre los líderes. Por ejemplo, si Caruana le gana a Nepo y Nakamura le gana a Radjabov, quedarían prácticamente los tres jugadores allí separados por medio punto. Nepo, Caruana y Nakamura. El torneo se pondría sumamente emocionante. Bien amigos, si les gustó la partida, por supuesto me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además de dejarme en los comentarios qué querrían que pase mañana. Que gane Nepo, que gane Caruana o que ya se vaya Nepo y gane la partida. Bien amigos, un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.